Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo capítulo de Krishnamurti Esencial. Un capítulo muy importante y yo lo llamo muy chulo, ahora que estamos ya comenzando el año 2023, enero. Y tiene que ver con el miedo. Krishnamurti tiene una frase muy llamativa, y es una frase que se me grabó y la llevo conmigo presente todo el tiempo, y que dice lo siguiente: hay que entrar en libertad para salir en libertad. Es vital entrar en libertad para salir en libertad, no entrar condicionado. Cuando entras condicionado, la salida básicamente ni existe, a no ser que rompas con todo. Mientras que entras en libertad, siempre has entrado sin dualidad. También hay una frase de Anthony de Melo, al que tengo que volver dentro de poco, porque hace tiempo que no leo nada de él, que no lo escucho, y siempre ha sido de gran ayuda, que dice que la libertad no se pide, sino que se toma. Es un derecho propio, si queréis hasta universal, más que universal. Una ley divina, el libre albedrío. Y también nos dice otra frase muy querida, que tiene su peculiaridad, que dice que la felicidad se llega restando. Y dices, ay, mi madre. Sí, a la felicidad se llega restando. ¿Y cómo es restando? Pues quitando la importancia a los pensamientos que tenemos, quitando los apegos, dependencias, miles de cosas. Así que en Krishnamurti Esencial, el capítulo de hoy es Krishnamurti Esencial, estar por completo libre del miedo. Así que vamos a trabajar con él, a revisarlo juntos y a ver qué se nos ocurre y qué nos despierta. Porque lo importante de esto, de estas charlas, es ver qué nos despierta. Incluso poder entablar un diálogo entre nosotros, para compartir ideas que podamos utilizar. Dice así: voy a investigar algo totalmente nuevo y espero que tengan la bondad y la seriedad de escuchar, no que estén de acuerdo o en desacuerdo, sino pensando juntos de forma lógica, cuerda y racional, y con cierto sentido de humildad. La habilidad se ha convertido en lo más importante en la vida porque es la manera de ganarnos el sustento. Las universidades, los institutos, las escuelas están orientadas hacia ese propósito. Uno ha sido educado con ese propósito. Esa habilidad siempre proporciona cierta sensación de poder, de arrogancia, de engreimiento. Pero, ¿cuál es la relación de la habilidad con la claridad? ¿Cuál es la relación de la claridad con la compasión? Aquí por habilidad podemos entender, iba a decir el conocimiento, pero no lo voy a decir, es el acceso al conocimiento, que es el reconocimiento de lo que nos están contando, las habilidades que nos dicen que hemos de tener para ascender, superar, conquistar, emprender y tener, por ende, éxito. Que si el intelecto, que si la práctica,
todas esas cosas que ya conocemos y por las que estamos pasando, y algunos ya hemos pasado muchas veces. En diferentes ocasiones hemos hablado del arte de escuchar, del arte de ver y del arte de aprender. Esas tres formas y maneras de las que hicimos un audio anteriormente. El arte de escuchar es escuchar, y de esa manera natural todo se coloca en su justo lugar. El significado de la palabra arte es poner cada cosa en su lugar, y el arte de ver es observar sin ninguna distorsión, como es obvio. Si hay distracción, no es posible observar. En la observación es importante esto. El otro día tuve una conversación con una amiga muy chulo acerca de esto. No hay etiquetar. Hay gente que tiene la potencia, porque es una potencia. Potencia es una energía desarrollada, potente, virtuosa, que tiene la facultad de ver las cosas como son. Las ve, pero las ve así, súper rápido. Yo estoy rodeado de gente así, a la que quiero muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. También es verdad que en esos procesos, que estoy hablando de esta característica, pero hay muchísimas más, que podemos tener, llamadlo facultades, lo que queráis, dotes, dones, lo que queráis. A veces el ser humano, como estamos en un aprendizaje constante, al ver esas cosas, pues nos metemos en fregados, porque las vemos. Cosas que no son nuestras, pero vemos. Entonces, observar. Esto viene por el observar. Observar es estar presente sin etiquetar. Un árbol no es un árbol. Un árbol no es la palabra árbol. Observar no es decirle al árbol, eres un árbol. No. Observar es trascender la palabra árbol. Y os aseguro que si hacemos una meditación acerca de un árbol, el que tengamos cerca de casa, como dicen por aquí, podemos flipar en colores. Porque las palabras se quedan cortas de todo lo que nos puede pasar o podemos percibir y sentir. El significado, repito, de la palabra arte es poner cada cosa en su lugar, y el arte de ver es observar sin ninguna distorsión, como es obvio. Si hay distracción, no es posible observar. Para ver con claridad, para tener claridad en la percepción, no puede haber distorsión, porque la distorsión es la consecuencia de algún motivo, propósito o intención. Motivo, propósito o intención. El arte de aprender no solo es acumular conocimiento, lo cual es necesario para poder actuar con habilidad, sino que también es aprender sin acumular. De modo que existen dos clases de aprender. Una es adquirir y almacenar conocimientos a través de la experiencia, a través de los libros, a través de la educación, y el cerebro lo registra, lo acumula y lo almacena para luego, a partir de esa acumulación de conocimientos, actuar con más o menos habilidad. La otra forma de aprender nunca acumula, es estar tan completamente atento que solo se registra lo que es estrictamente necesario y nada más. La mente no está todo el tiempo ocupada con los movimientos del conocimiento. Esto es importantísimo. Esto no nos lo cuentan o no nos lo han contado nunca. Esto nos lo cuentan pues cuando tenemos ya 8, 9 años, 10 años, y ni os digo lo que supone en nuestro ascenso, iba a decir ascenso evolutivo, pero tampoco me voy a pasar de listo, en nuestro procesamiento de las emociones, conocimiento, en nuestro procesamiento de entender la vida, del trabajo, de la pareja, de tantas cosas. El acto de estar presente. Y es un trabajo interesante. Yo el otro día, es una cosa súper nimia, es decir, sin importancia, el domingo, el sábado,
como que me habían cambiado los planes o el día se había despertado diverso, distinto a lo que yo pensaba que iba a ser, porque estaba proyectando. Es más, tenía confianza y firmeza, confirmación de que el sábado iba a ser de una manera y el sábado apareció de otra manera. Y tuve mis 10 minutos de gloria que dije, uy, 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 que me estoy calentando. Y pude recordar un ejercicio que hicimos el otro día con Joe Dispenza, creo que era con Joe Dispenza, de la caja. No me acuerdo si era Joe Dispenza, no tengo dudas. Donde vi ese estado que me estaba entrando como una caja de regalitos y dije ya, pero la caja está vacía, por lo tanto si está vacía yo puedo poner lo que quiera. Entonces decido no poner cabreo, porque lo que hay es lo que hay, esto ha llegado nuevo ahora y no puedo cambiarlo, o sea, es lo que hay. Entonces conseguí en un segundito, después de estar como 10 minutos dando vueltas, trascender eso. El presente es una cuestión de presente. Estas habilidades, conocimientos a través de la educación, la experiencia, lo que nos cuentan, lo que nos han contado, que tira todo el tiempo de pasado para analizar el presente, o sea, ni siquiera vivir el presente para analizar el presente, porque si todavía viviéramos el presente sería mágico, pero es que estamos todo el tiempo analizando el presente. Lo que debería ser, lo que no debería ser, lo que me han enseñado, lo que yo he experimentado. Así todo el tiempo etiquetando. Así pues, hay 3 cosas básicas en el despertar de la inteligencia. Está el arte de escuchar sin distorsión y comunicarse no solo verbalmente, sino también comunicar no verbalmente lo que está o lo que exactamente queremos decir. Está el arte de ver con claridad, sin intención, sin motivo y sin deseo, tan solo observar. Y está el arte de aprender, de acumular conocimientos, lo cual significa registrar todas las cosas que son necesarias para desarrollar con habilidad cierta actividad, pero sin registrar ninguna respuesta, ninguna reacción psicológica, de tal modo que el cerebro solo actúe cuando es necesario desarrollar cierta actividad con habilidad. Resulta muy arduo estar tan completamente atento que solo se registre lo que es necesario sin registrar lo que no es absolutamente imprescindible. Y aunque alguien me insulte, me halague, me llame esto o aquello, no registrarlo. Eso proporciona una tremenda claridad para registrar únicamente lo que es necesario y no registrar lo que no es necesario, de manera que no se edifique una estructura psicológica como un yo, como un ego. La estructura del ego tan solo surge cuando se registra lo que no es necesario, es decir, se da importancia al nombre, a la forma, a las propias experiencias, opiniones, conclusiones. Todo esto acumula energía para el ego, que siempre distorsiona. Si uno escucha sin ninguna conclusión, sin ninguna opinión, lo cual distorsiona los hechos, descubre lo falso y lo verdadero sin ningún esfuerzo. Es decir, si escuchamos sin etiquetar. Porque cuando de verdad se presta atención a lo que se escucha, esa misma atención excluye todo lo que no son hechos objetivos. Sin embargo, si observa con conclusiones, opiniones, dogmas, creencias, no es posible ver con claridad. En la vida es necesario aprender para actuar con cierta habilidad, pero cualquier otra forma de registrar distorsiona. Repito, en la vida es necesario aprender para actuar con cierta habilidad, pero cualquier otra forma de registrar distorsiona, da excesiva importancia a la habilidad, por tanto se vuelve mecánica. El arte de escuchar, de ver y de aprender proporciona extraordinaria claridad. Y esa claridad puede comunicarse verbalmente, pero si no hay claridad, la acción de la habilidad genera engreimiento, tanto si este engreimiento se identifica con un grupo, con uno mismo
o con una nación. Y como es lógico, este engreimiento niega la claridad. Uno no puede tener claridad sin compasión, y debido a que no tenemos compasión, la habilidad se ha convertido en algo muy importante. Esto podemos observarlo muchas veces. Todos tenemos y estamos constantemente revisando cosas. A veces tenemos que utilizar ejemplos para explicar cosas. Yo, por lo menos, trato en la medida de lo posible utilizar mis ejemplos, sobre todo hablar de mí. A veces hay ejemplos que me ocurren en mi vida cotidiana, en mi día a día, en los que he participado como observador, como oyente, lo que queráis, porque estaba, pero no son míos, solo que estaba observando. Esto que estoy comentando tiene que ver con un ejemplo que voy a contar ahora, en la cual hay un grupo de gente, podemos llamar hasta amigos, donde existe uno, da igual, no tiene ni nombre ni nada, no importa, es más, no le voy a poner ni cara, que es constante vamos a llamarlo verborrear, que aunque suene fea la palabra, verborrear es un no parar hablando, un no parar. En ese no parar no hay básicamente huecos que él permita llenar con silencio. Es más, no quiere llenarlos con silencio, porque si para, se cae. Para mí eso es un ejemplo de cómo actuamos muchas veces con el conocimiento, con lo que hemos leído, con lo que nos han contado, con lo que hemos aprendido, con las experiencias que hemos tenido, con cómo escuchamos. La incapacidad disfrazada de verborrea o voracidad mental o voracidad acumuladora de memoria para tapar silencios y no dejar espacios personales donde uno escucharse. Esa persona es como un malabarista, es una persona X de un grupo deportista, con un componente saludable en la vida y que está bien. Llena cada espacio con todos los comentarios manidos de toda la vida que seamos capaces de reunir en la memoria, y va llenando como un jueguito de ajedrez cada día, cada vez que habla, esos espacios. Si es la pareja es ese comentario, si es el grupo es amigo ese comentario, si es la capacidad de estar, según dice él, en diferentes ligas, porque es que es un poco como de risa, en las ligas de los más jóvenes, en las ligas de los menos jóvenes, en las ligas de los más mayores, la capacidad de ser deportista y empresario, todo. Y todo lleno de palabras ya masticadas, gastadas. Es un fondo sin fondo de repetir. Yo también he hecho
eso en mi vida. Cuando estaba en una fase de mucha soberbia, en base a la lectura, al conocimiento, lo que tenía que ser, mirando a la gente por encima del hombro. Vamos, básicamente lo que se llama un enterao. Es importante dejar espacio para nuestros silencios, para que rebote ese sonido de esa palabra que hemos dicho, de esa frase que hemos dicho, de esa cosa que hemos asumido, de esa cosa que hemos aprendido, y digamos y veamos qué ocurre, si de verdad estamos convencidos de eso, si es así, qué conciencia nos ha movido. Esto es importantísimo. Y lo común en nuestro día a día es encontrarnos con lo contrario, porque es lo que nos han enseñado. Puede ser el presumir, puede ser que nos den el reconocimiento otros, también puede ser lo contrario, lo que queráis. Es importante dejar espacio para el silencio y escucharnos. La claridad desaparece cuando hay alguien. La claridad desaparece cuando hay cualquier clase de miedo. Y la mayoría de los seres humanos tienen mucho miedo, lo cual niega también la compasión. El miedo, en cualquiera de sus formas, sea físico o psicológico, distorsiona la claridad. Por eso la persona temerosa no es compasiva. Pero escuchar, no es que no sea compasiva o no seamos compasiva, es que nosotros, los que tenemos miedo o los que hemos tenido miedo, pensamos que somos compasivos. El que tiene miedo, o los que tenemos miedo y los que hemos tenido miedo, y que ahora podemos revisarlos, somos como una especie de veneno diario, de veneno en la mente y de veneno en la boca. Una locuacidad impresionante, algunos reinvertida, es decir, con silencio para adentro. Siempre enganchados a lo feo, a lo crítico, a cosas que ni siquiera nos ocurren aquí a nosotros ahora mismo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ni una idea buena, ni una noticia buena, ni una. Todos hemos pasado por ahí. A lo mejor estamos todavía algunos ahí. Pero nos sentimos compasivos. Nos creemos que somos compasivos. Y estamos todo el tiempo envenenando nuestra mente, nuestros actos, nuestra vibración. Es decir, sí, como dice Paracelso, el veneno está en la dosis. Nos estamos dando unas dosis de veneno diarios de puta madre. Perdón, Con 65.000 pensamientos al día, de los cuales 85.000 son negativos, o no good, o no buenos, pues ya me contaréis si el excesito que nos pegamos. De miedo. Existen varias clases de miedo. Miedo de hacerse viejo, de perder al esposo, a la esposa, miedo a los hijos, a que les pase algo, miedo de no tener éxito. Uno no necesita invitar al miedo, siempre está ahí. Por tanto, podemos mirar el miedo ahora porque en este momento uno es un ser humano vivo y los miedos, aunque puedan estar latentes, siguen estando presentes de forma consciente o inconsciente. Ahora mismo cualquiera de nosotros podemos revisar cualquier cosa que llaméis preocupación es miedo. O que llamemos preocupación, mira, pues ahí está, cualquiera. Eso es las conscientes, las subconscientes ya ni os cuento. Esto es lo que nos acaba de decir Krishnamurti. Nos invita a que miremos cualquiera de esas cosas. El arte de ver, el arte de observar con claridad, tan solo es posible si uno no quiere deshacerse del miedo. Porque es en ese caso
cuando se convierte en un factor distorsionante. Los diferentes miedos, ahora lo voy a explicar, los diferentes miedos tienen un factor común. Es como un árbol con muchas ramas y hojas. El miedo también tiene muchas ramas, muchas hojas, muchas expresiones con sus propios brotes y sus propios frutos, los cuales se convierten en acciones. Así que uno debe ir a la raíz del miedo y no tomar las diversas expresiones del miedo, sino ir a la raíz. Miren, uno puede tener miedo a la oscuridad, tener miedo de perder a la esposa o al esposo, tener miedo de no poseer suficiente dinero, tener miedo de que se repita algún dolor del pasado, tener miedo de mil cosas. Y uno puede afrontarlas de manera o de forma analítica, uno por uno, pero eso es una pérdida de tiempo. Sin embargo, resulta mucho más simple y más directo ir a la raíz del miedo. Por eso, al principio de este párrafo ha dicho esta palabra que nos ha sonado como diciendo, uy, ¿este qué dice? Tan solo es posible si uno no quiere deshacerse del miedo. Porque él no se deshace, él comprende y trasciende. Creo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta o no somos plenamente conscientes de la naturaleza del miedo y de lo que el miedo hace en los seres humanos. Cuando tenemos miedo, aparecen una infinidad de actos neuróticos. La mayoría de nosotros nos sentimos solos y para escapar de esa soledad buscamos compañía. Por eso la compañía se ha vuelto tan importante. Y si no tenemos compañía, sentimos miedo. O como resultado de esa soledad, edificamos un muro a nuestro alrededor donde resistimos. Nos evadimos. Y de ese resistir, de ese evadirse, de esa represión, surgen todas las diferentes acciones neuróticas. Voy a repetir el párrafo porque este es otro párrafo de esos de colocar en la cocina. Creo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta o no somos plenamente conscientes de la naturaleza del miedo y de lo que el miedo hace en los seres humanos. Cuando tenemos miedo aparecen una infinidad de actos neuróticos. La mayoría de nosotros nos sentimos solos y para escapar de esa soledad buscamos compañía. Por eso la compañía se ha vuelto tan importante. Y si no tenemos compañía, sentimos miedo, o como resultado de esa soledad, edificamos un muro a nuestro alrededor donde resistimos, nos evadimos, y de ese resistir, de ese evadirse, de esa represión, surgen todas las diferentes acciones neuróticas. Vamos, un campo de batalla mental. Al despertar y poner la radio o mirar el periodiquito, un campo de batalla en el que hay de todo. No hay día en el que no haya batalla a las 8 de la mañana. Mental. Ni una buena. Ni una bandera blanca diaria de paz. Nada. Todos los días repitiendo lo mismo. Creando unos muros de defensa de no sabemos contra qué. Me van a quitar, me van a robar, me van a entrar, me va a caer un rayo, el mar se va a tragar la tierra, la luna se va a caer, todo el tiempo así. Día tras día. Vas a tardar, voy a tardar, se está retrasando, todo el día. Esto ya lo veía venir yo, todo el tiempo.
Por eso es tan importante comprender la naturaleza y la estructura del miedo, porque el miedo anula la claridad en uno. Y si no tenemos claridad, no existe el despertar de la inteligencia. Esa inteligencia que no es suya ni mía. Esa inteligencia que tiene su propia acción, no mecánica, por tanto, sin causa. Así pues, es muy importante comprender el miedo y librarnos por completo de él. ¿Se dan cuenta de la importancia y de la necesidad de erradicar los miedos, tanto los miedos conscientes como los miedos de los que no somos conscientes? Uno puede intentar resolver los miedos conscientes con relativa facilidad, pero resulta mucho más complicado liberarse de los miedos que uno desconoce, que están escondidos. Por tanto, ¿cómo examinarán los miedos profundamente arraigados? ¿Es posible examinarlos? Los psicólogos dicen que es posible hacerlo a través del análisis, de los sueños, de una terapia psicoanalítica cuidadosa. Pero el análisis no aclara la mente. A través del análisis no hay claridad, porque cuanto más analice, más hay que analizar. Y eso puede llevarle toda una vida para, finalmente, no obtener nada. Esto es como algunas personas, esto lo contaba un coach, que nada, que llevan 20 años con el psicólogo. Algunos o algunas han heredado el psicólogo, es decir, es un poco de risa, pero es así. Era el padre y luego fue el hijo, porque ya, tanto tiempo. Entonces el señor decía que sí, todo está muy bien, que está genial, pero en algún momento tienes que soltar, en algún momento tienes que, a no ser que tengas algo ya verdaderamente, pues que esté mal, que no tenga remedio, que el remedio, que esté jodido el remedio, vamos. Pero en cuestiones de cosas que nos pasan a durante muchas vidas y muchas veces, llega un momento en el que tienes que soltar, querido, querida, el psicólogo, el psiquiatra, porque si llevas 30 años, ya se le ha dado del padre al hijo la consulta y tu historial psicológico de 30 años, lo que tienes es apego y lo que tú no quieres es hacer nada. Lo que tú quieres es ir ahí y que te escuchen. Y sí, lo siento mucho, pero es así. Bueno, es así, para mí es así. Para el que sigue yendo 30 años después no es así, obviamente. Pero los coaches nos dicen, bueno, los coaches y los no coaches, cualquier persona con un poquito de lucidez te dice, sí, querido, querida, pero ya toca soltar un poquito, ¿no? Porque si no, nunca somos nosotros. A lo mejor no queremos ser nosotros. Bueno, en realidad no hemos sido casi nunca nosotros. Ahora empezamos a preguntarnos y a ver, primero a reconocer quién soy, a aceptar lo que soy. Y sí, ese soy. No a borrar lo que soy, como hacen muchos. Dicen, no vamos a borrar un carajo, vamos a entender lo que he sido y a trascenderlo. ¿Qué coño vaya a borrar? ¿Borrar qué? Borrar como hace la iglesia cuando uno se casa y se divorcia, que dice, no, te borro y nunca te casaste, de previo pago. Es que es absurdo. Ese ejemplo que pusimos el otro día. Vamos juntos a descubrir la verdad del análisis, la verdad, no lo que usted y yo decimos. En primer lugar, en el análisis hay un observador y lo observado, el analizador y lo analizado. El analizador dice, voy a analizar mis reacciones, mis sueños, mis deseos, mis miedos, pero ¿es el analizador diferente de los miedos? ¿Diferente de lo que pretende analizar? Debemos tener muy claro este punto. ¿Es el analizador diferente de lo analizado? Si dice que es diferente, como lo dice la mayoría de la gente, entonces quedará atrapado en un conflicto permanente. Es decir, si el analizador examina sus respuestas, sus celos, su enojo, su violencia,
En este examen, en este análisis, el examinador cree que es diferente y sin duda esa separación divide y en consecuencia surge el conflicto. Si hay división, debe haber conflicto, ya sea una división entre dos naciones o una división entre hombre y mujer. Eso no quiere decir que la mujer sea igual que el hombre, como es obvio, biológicamente no lo es, o el hombre igual que la mujer, como obviamente biológicamente no lo es. Pero las ideas, las reacciones acumuladas de cada uno, las imágenes mutuas, dividen y por eso hay conflicto en la relación. Lo que el hombre cree que debe de ser, lo que la mujer cree que debe de ser, lo que al hombre le han enseñado que debe de ser, lo que a la mujer le han enseñado que debe de ser. Y nosotros nunca hemos debido de ser por cierto nosotros mismos, seamos hombre o mujer, o pensando que somos seres humanos y que el hecho de ser hombre o mujer pues tiene la relevancia que tiene, pero que al final somos iguales todo el tiempo, porque una persona es una persona. Luego se le pueden poner adjetivos, pero igual con el colorcito y los colorcitos, las diferenciaciones que hacemos. Si somos personas, pero aquí habría todo un temita que hablar de cómo los grandes medios de comunicación, sobre todo el cine, ha sido uno, y sigue siendo todavía, de los mayores etiquetadores sociales, raciales y de roles de la historia de la humanidad. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son las malas? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los listos? ¿Quiénes son los tontos? ¿Quiénes son los guapos? Y os aseguro que la complejidad y el desarrollo propagandístico al que ha llegado es de nivel galáctico. No hablemos ya de la inducción, literalmente, al consumo de cosas. Porque una cosa es, por ejemplo, en el tema del alcohol o el tabaco. Que uno diga, yo tengo el libre albedrío de decidir sí, yo soy un súper defensor de eso, total. Y otra cosa es observar cómo alguien decidió en un momento dado meternos en el subconsciente el fumar de manera brutal. El hombre, primero con el hombre a caballo, el hombre salvaje. Y luego, esto no lo digo yo, esto lo hace Edouard Bernays, el jefe número 1, sobrino de Freud. Mirar si no el gran documental The Century of the Self, el siglo del yo, que es un documental de cómo nos han metido ciertas ideas en la cabeza de manera brutal durante años. Una de ellas fue el tabaco, primero con el hombre a caballo, el hombre exitoso, hasta los médicos salían fumando. Y luego descubrieron, porque hicieron un estudio psicológico psiquiátrico, que el hecho de que la mujer fumase lo asociaron, asociaron, porque va de la manita, con la libertad. Y entonces le colocaron el cigarrito a la mujer y de ahí en todas las películas, sí o no, que apareciera el cigarrito constantemente. No hablemos ya del whisky. Porque antes lo que había casi todo era whisky. No había vino. Y así con todo.
así con todo. Y todo eso es miedo por interés que se nos ha ido metiendo en la cabeza desde siempre. Estoy poniendo ejemplos súper básicos. Y esto no solamente lo ha hecho Hollywood, que ha sido la industria hasta hace tiempo más potente. Esto lo hace cualquier país que se precie un poquito. Y dependiendo de quién esté en tiki-tiki, ahí arriba, lo hace de una manera o de otra. Y esto lo hacen las religiones. Todo poder, de todo tipo, se fundamenta en el miedo. Hasta el consumo se fundamenta en el miedo. De modo que si analizamos, debe haber inevitablemente conflicto. Por desgracia, a la mayoría nos han educado en el conflicto. Así es como vivimos. Si no hay conflicto, decimos, ¿estoy haciendo algo mal? Pero el conflicto es la esencia de la neurosis. Esta frase de estoy haciendo algo mal, yo la he pensado hace mucho tiempo, lo pensaba. Era una cosa que decía, uy, aquí no pasa nada. Qué barbaridad, ¿no? Ahora lo pienso y digo, qué barbaridad, ¿no? Qué jodienda, ¿no? O cuando oímos a alguien que dice, esto es muy típico de España, hoy es un buen día, seguro que viene alguien y lo jode. Esto también es muy típico de España. O sea, fijaros qué maneras de pensar, ¿no? Qué barbaridad. Todos son miedos. Todo eso es miedo. Miedo. Para analizar se necesita tiempo. Pueden ser unos días, unos meses o unos años, siempre que tenga la energía, la capacidad y el dinero para hacerlo. Pero aún así, el análisis puede durar indefinidamente. Está hablando del análisis al que nos sometemos cuando vamos a psicólogos o psiquiatras. Esto es lo que está hablando, para no perder el hilo con lo anterior. Incluso puede parecer algo divertido. Sea como sea, necesita pedir una cita con un experto, contarle todos sus problemas y pagar lo que le pida. Pero esto es una pérdida de tiempo. Es posponer la solución inmediata del problema. El análisis implica conflicto, implica tiempo, implica nunca terminar con el problema. Eso es un hecho. Ahora bien, si ve esa verdad, si ve ese hecho, nunca más analizará. ¿Y bien, qué hará? En lo psicológico, el análisis no solo genera tiempo y división, sino que cada análisis debe ser completo, ¿no es cierto? Y de lo contrario, con ese análisis incompleto que hice ayer, examino ahora un nuevo hecho. De esta forma estoy siempre coloreando el presente con el pasado. Si uno se da cuenta de esto con suma claridad, y espero que lo haga, entonces, ¿qué hará si no analiza? Si ve la falsedad del proceso de analizar, si realmente se da cuenta de la verdad acerca de que el análisis no conduce a ninguna parte, ¿qué hará entonces? Vamos ahora a ver el miedo. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a analizar el miedo, sus causas y sus consecuencias, pero ¿qué hacemos? ¿O qué hace uno que siente miedo? De entrada, buscamos la causa. Eso es un proceso de análisis, pero puede haber miles de causas, o a lo mejor solo hay una causa. Sea como sea, ese proceso tiene un efecto que se convierte en la causa del próximo miedo, de modo que hay causa, efecto, y ese efecto se convierte en una causa. Por tanto, si busca la causa, quedará atrapado en una cadena que no tiene salida. Eso es parte del análisis. De modo que uno pregunta, si no analizamos, ¿qué sucederá con el miedo? Puede que haya docenas de miedos,
Pero nosotros estamos interesados en la raíz y no en las ramas del miedo, porque si podemos arrancar la raíz, se acabó, muere todo el árbol. Por consiguiente, ¿cuál es la raíz del miedo? Una de las formas del tiempo es la cronología, el tiempo del reloj, las 24 horas, la salida y la puesta del sol, pero también hay otra forma que es el tiempo psicológico, el tiempo del mañana psicológico. Solucionaré mis problemas pasado mañana. Ahora bien, ¿es el miedo el resultado del tiempo? Si ayer o la semana pasada tuve un dolor, ese dolor queda registrado en el cerebro y entonces tengo miedo de que ese dolor se repita la semana próxima. Sin embargo, si no registro ese dolor, no hay miedo. El miedo existe cuando hay medida. Atentos aquí, porque entramos en la, vamos a decir, solución. El miedo existe cuando hay medida. Cuando uno se evalúa a sí mismo comparándose con alguien más. No soy tan inteligente como algún otro y quiero ser como él. Tengo miedo de no lograrlo. Todo esto es el movimiento del tiempo, el cual es medida, es comparación, de modo que la medida, el tiempo, la comparación, la imitación generan miedo. Y ese tiempo, esa medida, esa comparación son el movimiento del pensamiento. Así que el pensamiento es la raíz misma del miedo. Por favor, vean la lógica, el razonamiento de esto. Voy a repetir el párrafo porque es importantísimo. El miedo existe cuando hay medida, cuando uno se evalúa a sí mismo comparándose con alguien más. No soy tan inteligente como algún otro y quiero ser como él. Tengo miedo de no lograrlo. Todo esto es el movimiento del tiempo, el cual es medida, es comparación. De modo que la medida, el tiempo, la comparación, la imitación generan miedo. Atentos. De modo que la medida, el tiempo, la comparación, la imitación generan miedo. Y ese tiempo, esa medida, esa comparación son el movimiento del pensamiento. Así que el pensamiento es la raíz misma del miedo. Por favor, vean la lógica, el razonamiento de esto. Yo creo de todas maneras que hay momentos en nuestra vida cuando somos jovencitos, jovencitas, que al estar expuestos de manera involuntaria, sin capacidad de decisión y todavía en procesos formativos, que sea tan fácil pues vernos afectados por estas cosas. Más tiempo, más adelante, más tiempo. Puede ser que empezamos a verlas. Nos cuesta. Bueno, de hecho aquí estamos todos haciendo este ejercicio. Por eso la importancia de una pronta educación, que se nos empieza a hablar de esto. En realidad lo que está diciendo es que somos nosotros los que hemos fabricado y los que fabricamos el miedo. Producto de condicionantes que hemos observado, experimentado, contado desde bien pequeños y que hemos ido acumulando y que nadie nos ha corregido. Quizás sea ese el camino, no lo sé. Estamos pensando, examinando, haciendo este camino juntos para descubrirlo. Vemos que el análisis no es la solución, encontrar la causa no es la solución, ni tampoco el tiempo, que es medida, o la comparación son la solución, porque el tiempo es el movimiento del pensamiento. Por tanto, el problema es, entonces, no cómo liberarse del miedo o cómo eliminarlo, sino comprender todo el movimiento del pensamiento y ver si realmente podemos olvidarnos de la necesidad de liberarnos del miedo. Estamos adentrándonos en algo mucho más grande que abarca mucho más
porque si comprendemos el movimiento del pensamiento será algo holístico, completo, y el miedo solo surge cuando está el yo, el cual es muy insignificante, no es algo completo. En el arte de aprender, de ver y de escuchar, no interviene el movimiento del pensamiento, no hay ningún movimiento del pensamiento. O sea, si le escucho a usted, si solo le escucho, ¿por qué debería intervenir el pensamiento? Si únicamente estoy viendo, si estoy observando, en esa observación no interviene el movimiento del pensamiento, tan solo estoy observando. Observando una montaña, un árbol, un río, a la gente, sin ninguna proyección de mi trasfondo, de todo lo acumulado, lo cual es el movimiento del pensamiento. Aquí está mejor explicado. Sin etiquetar, sin valorar, sin enjuiciar, sin opinar. El pensamiento es necesario para acumular conocimientos y poder actuar con cierta habilidad, pero aparte de eso, el pensamiento no tiene por qué intervenir. Y si no interviene, eso genera tremenda claridad, ¿no es cierto? Espero que tengan esa claridad. Claridad significa que no hay un centro desde el cual uno está actuando. Ese centro que el pensamiento ha creado como el yo, lo mío, ellos y nosotros, porque si hay un centro, debe haber una circunferencia. Y si hay una circunferencia, debe haber resistencia, división. Y esa es una de las principales causas del miedo. Causas entre comillas. De manera que estamos considerando el miedo, estamos considerando todo el movimiento del pensamiento, que es el causante del miedo, porque la claridad solo es posible cuando el pensamiento no interviene, es decir, cuando el pensamiento se coloca en su justo lugar, actúa en el campo del conocimiento y no interviene en ningún otro campo. De ser así, se eliminan por completo todas las opiniones, los juicios y las evaluaciones. Entonces solo hay que escuchar, ver y aprender. Pero sin claridad, la habilidad se convierte en la cosa más destructiva de la vida, y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Hemos ido a la luna y hemos puesto allí una bandera del país. Eso no es claridad. Nos matamos unos a otros en las guerras a través de ese extraordinario desarrollo de la tecnología, que no es otra cosa que el movimiento del pensamiento. Nos dividimos en razas, en comunidades, etc. Pero todos son divisiones creadas por el pensamiento. El pensamiento es un fragmento, es limitado, está condicionado, es egocéntrico porque está basado en la experiencia, en la memoria, en el conocimiento, todo lo cual es el pasado. Es una delimitación del tiempo, y lo que está delimitado por el tiempo necesariamente es limitado. Por tanto, el pensamiento es limitado. El pensamiento nunca puede comprender lo total, nunca puede comprender lo inmesurable, eso que es eterno. Uno puede imaginar lo eterno, lo inconmensurable. El pensamiento puede inventar toda clase de estructuras futuras, pero sigue siendo limitado. En consecuencia, Dios, que es una creación del pensamiento, también es limitado. Me temo que aquellos de ustedes que creen en Dios no se darán cuenta de esto, porque su Dios es el resultado de sus propios pensamientos, miedos y deseos de seguridad. Por favor, vean esa verdad y la claridad vendrá como el sol que sale de entre las nubes. Vean que el pensamiento es la palabra y que la palabra nunca es la cosa. La palabra es la descripción de una cosa, pero la cosa no es la descripción. Así que el miedo no tiene ninguna razón de ser, no tiene ningún sentido. Por eso uno debe descubrir si el pensamiento puede dejar de intervenir definitivamente en este campo y no salirse del campo donde debe registrar. La función del cerebro es registrar para que tengamos seguridad, para que nos sintamos seguros, y uno se siente seguro, tiene seguridad en el campo del conocimiento. No es posible vivir sin tener seguridad. Uno debe tener comida, ropas y un techo, no solo para unos pocos, sino para todos. Pero eso solo es posible cuando el pensamiento funciona
en ese campo y no registra en ninguna otra dirección. De ser así, no habría nacionalidad, no hay un yo, un mí, no existe división, porque al no registrar la mente, está libre para mirar, para observar. Cuando hay esa claridad, la habilidad nunca se convierte en algo mecánico, porque cualquiera que sea la habilidad, siempre se está actuando desde esa claridad que nace de la compasión. Uno debe investigar muy profundamente lo que es la compasión. Ya hemos hablado con mucha transparencia de lo que es la claridad y la habilidad, así como del peligro de la habilidad sin tener claridad. De modo que tenemos tres cosas: la compasión, la claridad y la habilidad. Repito, compasión, la claridad y la habilidad. Cuando hay compasión, no hay división entre claridad y habilidad. Es un solo movimiento, pero debido a que estamos atrapados en la habilidad, no vemos ese movimiento total. ¿Cuál es la naturaleza y la estructura de la compasión? Para comprenderlo, uno debe investigar el placer, el amor, el sufrimiento y la muerte. No puede decir simplemente, tengo compasión. Eso no es compasión. Cuando la mente dice, soy inteligente, eso no es inteligencia porque es consciente de sí misma. Y si es consciente de sí misma, eso no es inteligencia. Para investigar con profundidad el significado, la trascendencia, la belleza de la compasión, debemos investigar, como ya lo hicimos, no solo el miedo, sino también el placer. ¿Es el amor placer? ¿Es amar a otro un recuerdo, una imagen? Todo esto está incluido si juntos investigamos el tema de la compasión, y solo podemos investigarlo si lo hacemos juntos, porque el ser humano no está solo. Cada ser humano es la esencia de toda la humanidad. Esto es un hecho, es una realidad, no es una invención mía, ni mi deseo de identificarme con el todo. El hecho categórico es que cada uno de nosotros, como seres humanos, después de siglos de existencia, somos los responsables de toda la humanidad que sufre, que agoniza, que derrama lágrimas, que mata y nos matan, que es celosa, rencorosa, ansiosa, que busca placer, que está atrapada en el miedo. Uno es todo esto, por tanto, cada uno es el resto de la humanidad. Y si hay una verdadera revolución en la conciencia, esa revolución afectará a la conciencia de la humanidad. Esto es un hecho. Por eso es tan urgente e importante que cada uno de nosotros escuche, esté dispuesto a escuchar, sea lo suficientemente serio para emprender este viaje juntos. Si lo hacemos profunda y radicalmente, si la conciencia cambia su contenido, entonces eso afectará a la totalidad de la humanidad. Y aquí tenemos un Krishnamurti esencial, esencialmente Krishnamurti, hablándonos acerca del miedo. Os envío un gran abrazo, que tengáis un gran día. Me ha encantado este capítulo, personalmente. Gracias.